y Roberto Velázquez. A ver, ya. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Dios bendiga, hermanos. Nosotros estamos alegres. Nosotros podemos alabar a Dios. Bendito sea el Señor. Sean bienvenidos todos a este lugar en el nombre del Señor. Dios bendiga a todos, Dios bendiga a todos mis hermanos pastores, hermanos ministros, los presidentes de los jóvenes, a todas las sociedades de los jóvenes. Bienvenidos a este lugar, a gozarse. Bendito sea Dios. Nos estamos gozando, hermanos, en este lugar. Bendito sea Dios. Así que a la iglesia local me ha tocado el privilegio de ser los primeros en estar presentando ese hermoso tema que tienen preparado para la honra y gloria de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Yo sé que todos estamos dispuestos a gozarnos en la presencia del Señor. Bendito sea el Señor. Yo sé que los jóvenes ya creo que están preparados para poder pasar a este lugar, hermanos, para poder alabar y adorar y glorificar al Señor, y esperando que la iglesia del Señor sea edificada también en esta hermosa mañana. Bendito sea el Señor. Así que los jóvenes traen un hermoso tema, el sacrificio perfecto. Bendito sea Dios. Y el himno que van a estar entonando se llama Los Sacerdotes de Dios. Bendito sea el Señor. Así que voy a dejar a nuestros hermanos jóvenes ya con nosotros. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Y van a quedar los jóvenes con nosotros. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, pongámonos de pie. Los sacerdotes de Dios, de la tribu de Leví, tenían la facultad de ministrar en el altar. A ellos no hubo heredad en las tierras prometidas. Ellos eran muy dichosos porque Jehová era su heredad. Pero el que lleva el primado es Cristo Jesús, porque Él entró en el santuario una sola vez. Él es eterno, hecho perfecto para siempre. Amén. Él es eterno, hecho perfecto para siempre. Amén. A esto lo reconocían y también eran reverenciados y también eran tomados como padres en Israel. En esto confiaba la grey, porque de ellos hablará Jehová. A ellos ha sido entregada toda la ley sacerdotal, pero el que lleva el primado es Cristo Jesús, porque entró en el santuario una sola vez. Él es eterno, hecho perfecto para siempre. Amén. Él es eterno, hecho perfecto para siempre. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá con nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer ni hermosura.
Le veremos fácil atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros le descargamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y le puso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Por tanto yo le daré su parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Hermanos y hermanas, que Dios te bendiga. Es para nosotros la sociedad de jóvenes de la Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas Templo Emanuel, ubicada en Granbury, Texas, donde pastorea nuestro amado hermano Félix Alonso Lario, un grato privilegio poder presentar un hermoso tema que lleva por título el sacrificio perfecto. Y lo hacemos para la honra y la gloria del Señor, y la sociedad de jóvenes nos saluda con un gloria a Dios. Introducción. El momento más triste en la historia de la humanidad fue la caída del hombre en el huerto del Edén. Fue ahí que entró el pecado en la humanidad, y esto creó una separación entre Dios y el hombre, y causó también la muerte espiritual. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo conforme a su semejanza, reflejando así su gloria. Pero el hombre había caído y su naturaleza pecaminosa era de continuo al mal, mas Dios le da una esperanza para redimirlo de su pecado, y esta promesa se encuentra en Génesis 3:15, cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Para expiar el pecado, Dios instituyó el sistema levítico y le dijo las clases de ofrendas o sacrificios que deberían hacer y cuáles eran los requisitos de esto. El pacto mosaico habilitó el sacrificio de animales que proveyeran temporalmente un alivio para la culpabilidad del hombre y también dieran lecciones acerca de la justicia de Dios. En esto se daba a entender el amor de Dios, que Él intentó restablecer una relación con su pueblo para que nuevamente tuvieran comunión con Él, porque por las obras de la ley no podemos alcanzar la aprobación divina, puesto que por las obras de la ley nadie puede justificarse delante de Jehová. He ahí la necesidad de un sacrificio que nos justifique, que nos purifique, que nos santifique y que nos presente limpio delante del Padre. Este era el plan divino de Dios, pero el pueblo de Israel no hizo caso a la voz de Dios y despreciaron sus ofrendas y sacrificios, haciéndolos incorrectamente, por lo cual Dios también rechazó sus sacrificios y holocaustos. En Isaías 1:11-13 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? No quiero holocaustos de carneros, ni de cebo de machos cabríos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? No quiero vuestras vanas ofrendas, luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea. Esto no lo soporto, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Fue aquí cuando Dios decidió el sacrificio de animales no era suficiente para cubrir el pecado del hombre. El hombre había hecho una cima grande entre él y Dios, a tal grado que Dios dejó de hablar con el hombre, pero no se olvidó de él. El hombre no escuchó la voz de Dios. Por aproximadamente 450 años,
y a este periodo se conoce como los 450 años de silencio. Pero acabado el cumplimiento de este aproximado, alguien rompió el silencio. El hijo mira hacia el padre cuando pregunta: ¿quién irá y a quién enviaré por nosotros? Estando rodeado de ángeles, de arcángeles, de serafines, de querubines, pero no salió ni en el cielo, ni en la tierra, ni en todo el universo quien pudiera responder a esta pregunta. Fue ahí cuando respondió el hijo: heme aquí, envíame a mí. Jesús tuvo que humillarse, tomando forma de hombre y ofrecer su vida en lugar de nosotros. El Rey de Reyes se iba a humillar a sí mismo. Aquel que tenía toda la gloria y toda la majestad iba a nacer humildemente en un pesebre, llevando a cabo la orden del Padre, poner su vida en rescate por los pecadores. Solo Jesús pudo cumplir este sacrificio perfecto, estableciendo así un sacrificio que fuese vicario, sustituto, propiciatorio, expiatorio y victorioso, y así de esta manera redimirnos con el Padre, como dice en Hebreos 10, 19 al 20. Ahora pues, teniendo la libertad de andar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el camino nuevo y vivo que Él trazó por el velo, esto es su carne. Este era el gran plan divino del Señor. Y los hombres continúan con los temas. Amén. El pecado entra en la humanidad. Dios nuestro creador, cuando hizo la primera pareja, los creó perfectos a imagen y semejanza de Dios. Satanás, que había sido destronado, se introdujo al jardín del Edén y consigo mismo trajo el cáncer llamado pecado, el cual se traspasó a todo hombre nacido de mujer. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. El pecado nos separa de Dios. La primera pena fue destituir de la gloria de Dios por causa del pecado, el cual nos impide permanecer en santidad. Dios es santo, por lo cual el que se acerca a Él debe de ser santo. El pecado separa de Dios. Esto también causa la muerte. La Escritura declara en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte espiritual es el pago por la esclavitud a todo hombre pecado. Amén. Destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia claramente dice que todos hemos pecado, por eso nos fue quitada la gloria de Dios. En otras palabras, podemos decir que el ser humano antes de pecar reflejaba la gloria de Dios. Al pecar, esta gloria nos fue quitada, y en nuestra condición pecaminosa nos era imposible recuperar esa gloria por nuestros propios méritos. Para esto necesitábamos un medio, o mejor dicho, un mediador. 1 Timoteo 2:5-6: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo al rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Amén. La naturaleza pecaminosa del hombre. Romanos 3:10-18. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de ácidos hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Sin duda alguna, estos versículos dan en una forma explícita la naturaleza pecaminosa del hombre. La naturaleza jamás sería aceptable delante de Dios, puesto que Dios es santo y no puede ver el pecado. Amén. El primer sacrificio. Cuando Adán
La redención fue prometida a la humanidad en el momento mismo de la violación del mandamiento divino en el Edén. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Es decir, Dios no quiso perder las almas eternamente. La promesa de redención es un plan bien organizado por Dios para restaurar la comunión interrumpida por el hombre a causa del pecado. Por amor de vosotros. Estamos por bendición. Que necesito que estos jóvenes sean ahogados. Para que nuestras esperanzas se den Dios. Amén. Isaac, un prototipo de Cristo. En este relato, Isaac es un tipo de Cristo al entregarse al Padre para un sacrificio de muerte, tal como dice Juan 10:17-18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. También ha sido librado de la muerte, hecho que corresponde a la resurrección de Cristo. Cuando aún responde, Dios proveerá. Está en un sentido profético e indica que Dios proveerá un sacrificio sustituto, un carnero. La realización suprema de la afirmación de Abraham está en la provisión de Dios de su viento hijo como sacrificio expiatorio y el calvario para la redención de la humanidad. Por eso el Padre Celestial mismo hizo lo que le había pedido Abraham que hiciera. Amén. Continuación, para el mismo entre Isaac y Jesús. El nacimiento de Isaac fue anunciado por un ángel y de igual manera fue un ángel que anunció el nacimiento de Jesús. Isaac, hijo único de Sara, fue condenado a morir y también Jesús, hijo único de Dios, fue condenado a morir. Isaac debe ser inmolado por su padre y es Dios Padre que ejecuta por medio de los judíos la muerte de Jesús. Isaac subió al monte Moria cargando la madera que lo debía consumir. Jesús también carga la cruz hacia el Gólgota. Isaac obedientemente consciente de su inmolación y Jesús se ofrece voluntariamente a la muerte por el pecado de todos. Isaac no se inmola ni resucita más que en sentido figurado. Jesucristo muere y resucita en realidad. Isaac es recompensado por su obediencia con la promesa de una posterioridad numerosa. Jesús se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por este motivo Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. A continuación, esta figura agrega dos cosas a las figuras precedentes. Nos dice en qué lugar será inmolado el Salvador y nos enseña que moriría por orden de su Padre. De esta manera el gran retrato del Mesías Redentor se forma poco a poco. No es sino hasta el carnero que sustituyó a Isaac por el sacrificio que se encuentra en gracia de semejanza. El carnero, emblema de la inocencia, de la paciencia, está consagrado a la muerte desde su nacimiento. La inocencia misma no vino a este mundo sino para morir, y durante el curso de su pasión jamás abrió la boca para quejarse. La lana del carnero sirve para hacer los vestidos. San Pablo nos invita a revestirnos de Cristo. Amén. Continuación, la carne del cordero sirve para nuestro alimento. San Juan 6:53. Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El carnero estaba cogido de los cuernos por las espinas de una zarza. Es la imagen de Jesús coronado de espinas. El carnero fue sacrificado en lugar del Hijo de Abraham. Jesús sufrió la muerte en lugar de los hombres que lo habían merecido. Primera de Juan 2:2 dice: y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El carnero fue inmolado sobre el monte de Moría, no lejos de Jerusalén. Jesús fue crucificado sobre el monte Gólgota, igualmente cercano a Jerusalén. Amén. ¿Con qué expiará el pecador su pecado? El hombre debe expiar su pecado por medio de un sacrificio. La misma palabra expiación significa pago o reparación de las culpas mediante la realización de un sacrificio
sacrificio, que consistía en ofrecer un macho cabrío, becerro sin mancha, sin defecto, cuya edad de un año claro y apartado, para poder ofrecer el sacrificio por los pecados del oferente. Levíticos 4:23 dice: y pondrán su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollarán por expiación en el lugar donde se degolla el holocausto. Amén. El sistema levítico holocausto. El sistema levítico consistía de 5 diferentes sacrificios que son holocausto, sacrificio de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda por la transgresión y ofrenda de harina. La ofrenda de holocausto era un acto voluntario de expiación por los pecados involuntarios en general. Era una expresión de devoción, compromiso y completa entrega a Dios. Los elementos incluían macho cabrío, carnero, buey, y para las personas de bajos recursos se les permitía llevar palominos y debían ser sin defecto. Algo muy importante que hay que notar es que era dolor grato para Jehová. Asimismo, Cristo también cumplió todos los requisitos. Hebreos 20:26, porque el sumo sacerdote no convenía solo que los santos se mancha, apartado de los pecadores, que hecho más sublime que los cielos, y Efesios 5:2, y ama del amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Amén. Continuación, sacrificio de paz. En el sistema levítico había 3 clases diferentes de sacrificio de paz. La primera era hecha por acción de gracias, porque expresa agradecimiento por una bendición. La segunda era hecha por cumplir un voto. La tercera era una ofrenda voluntaria, una expresión de amor a Dios. El sacrificio de paz cumplió Cristo en nuestra paz, cuando quitó la enemistad entre Dios y el hombre e hizo posible la comunión con Dios. Efesios 14. Porque es nuestra paz, porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la barrera y sin separación. Amén. Continuación, ofrenda por el pecado. El propósito de esta ofrenda era para expiar los pecados cometidos por ignorancia o por yerro, incluyendo faltas tales como rehusar a justificar contra un criminal delante del tribunal o jurar a la idea. Habían diferentes grados en los sacrificios según la categoría de las personas que los ofrendan, aunque Dios exige la misma santidad en todos. Como este sacrificio era con el propósito de expiar las faltas, no se consentía que el oferente comiera la carne del animal, pero sí se daba una porción al sacerdote oficiante por su ministerio. En el lugar santo era donde el sacerdote debía de comer la carne para señalar que el pecado había sido perdonado. Amén. Ofrendas por la transgresión. Las ofrendas de transgresión eran prescritas en caso de pecados conocidos. Además, eran ofrecidas en los siguientes casos: sacrilegio por ignorancia, violación de un esclavo desposada, purificación por lepra y violación accidental del voto de Nazareo. En una forma física, el pueblo de Israel debió ofrecer algo por transgredir las leyes que Dios les había dado. En cuanto a nosotros, ¿qué podemos ofrecer por transgredir las leyes de Dios? Miqueas 6:6-7 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová que adoraré a Dios Altísimo? Me presentaré ante él en holocaustos con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. De modo que podemos entender que nada podemos ofrecer a favor nuestro. Amén. Continuación, ofrenda de harina. El propósito de esta ofrenda era para consagrar al pecador, es decir, separar al pecador para el servicio de Dios. A las personas de bajos recursos se les permite llevar un poco de flor de harina y Dios aceptaría eso como ofrenda por el pecado. A la ofrenda de harina se le debía añadir aceite, incienso y sal. Los cristianos, miembros del nuevo sacerdocio, deben de alimentarse de la profesión de Cristo y consagrándose a Dios como ofrenda pura. Amén. ¿Cómo debía ser la víctima de los sacrificios? Esta es una gran pregunta, porque no era cualquier víctima la que se ofrecía. Al menos Dios ya le había dado ordenanzas al pueblo de cómo tenía que ser la víctima. La principal característica era sin defectos. En otras palabras, tenía que ser perfecta. El oferente tenía que haberlo crecido, criado y cuidado a tal grado que fuera totalmente saludable. De otra manera, este sacrificio no era acepto delante de Dios, porque Él es perfecto y sin defecto, y todo lo que traían a Él también debía serlo. Dios no aceptaba a ningún animal que fuera ciego, cojo o estuviera enfermo.
La razón de esto era porque los sacrificios simbolizaban el sacrificio que un día Cristo iba a estar efectuando. Y de igual manera, Él tenía que ser sin defecto. Jesús cumplió todos los requisitos para el sacrificio perfecto. Amén. La expiación solo cubre el pecado. La expiación del sistema mosaico, mandato de Jehová, era simplemente un sacrificio temporal que cubría pecados solamente por tiempo limitado, por lo cual el oferente, después de un tiempo, tenía que regresar para ofrecer otro. A través de la expiación está claro que el pecado no era exterminado, solamente cubierto. Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Amén. El Redentor anunciado. Podemos empezar preguntando, ¿necesitaba el mundo un Redentor? Claro que la respuesta es sí. En un mundo donde antes reinaba la luz y se respiraba el aroma a vida, hoy estaba en tinieblas y en sombra de muerte a causa del pecado. Solo el factor tiempo era lo que se oponía para que se cumpliese lo dicho en Isaías capítulo 9, versículo 2, que dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías aquí estaba dando una esperanza de un Redentor, pero la profecía más clara la encontramos en Isaías capítulo 11, versos 1, 2 y 5, que dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad seguidor de su cintura. Amén. La ley y los sacrificios no pueden ser sujetos a luz seca. Los sacrificios que los sumos sacerdotes ofrecían cada año no podían perfeccionar a los adoradores. Diarios por sus pecados, ¿sí? Y por todo el pueblo una vez al año, sin poder salvar a un solo hombre de sus pecados. Por lo tanto, el sacerdocio de Aarón no pudo lograr la perfección, es decir, la salvación en términos de reconciliación con Dios, el acceso pleno a Él. Por ello, Dios levantó un nuevo sacerdote que no viene del orden de Aarón, sino Melquisedec, estableció un nuevo pacto que garantiza salvación, porque no se acerca a Dios, haciendo así las características del sacerdocio verdadero, Cristo, hecho perfecto para siempre. Amén. La oblación de Cristo, Filipenses 2:6 al 8, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se unía a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siempre Jesucristo ha sido Dios por naturaleza, igual al Padre desde antes de su venida, durante su ministerio en la tierra, después su muerte y resurrección. El que Cristo no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse significa, que dejó todos sus privilegios y su gloria en los cielos para salvar toda la humanidad. Amén. Continuación, cuando dice se despojó a sí mismo, el sentido inmediato griego es que dejó a un lado sus flores celestiales, su posición, su riqueza, sus derechos y sus atributos divinos. Ese despojarse significó no solo la accesión voluntaria de sus capacidades y privilegios divinos, sino también la aceptación del sufrimiento, de la incomprensión, del maltrato, del odio, de la horrible muerte de la cruz. Aunque no logró ser completamente divino, Cristo asumió a la naturaleza humana con sus humillaciones, debilidades y pecaciones, pero sin pecado. De tal manera se murió Cristo para salvar a la humanidad. Amén. Un nacimiento humilde. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre, rodeado de gloria y majestad, con cantidad de gloriosos ángeles, serafines, arcángeles y querubines, más 24 ancianos que no cesan de tributar honra y gloria. Es elegido para cumplir una difícil misión, redimir al mundo sucumbido en la maldad, tomar cuerpo humano era una gran humillación para nuestro Salvador, y hacer pobremente en un simple pesebre, rodeado
Cristo nació con propósito definido. Cristo Jesús, nuestro Salvador, cuando nació en este mundo, su propósito fue de ser salvo a todo aquel que no lo era, a sanar al enfermo, a pregonar el mensaje de salvación, a dejar libre al cautivo y a morir por el pecado, siendo él libre de culpa. Él mostró a este mundo que hay dos caminos, uno el cual lleva la salvación y el otro la perdición. Esto lo podemos ver en la luz de la Biblia en Lucas 4, 18 al 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar año agradable del Señor. Amén. Él vino a servir. San Mateo 20, 28 nos dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. La palabra traducida como significa, en lugar de resaltando la naturaleza vicaria del sacrificio de Cristo, un rescate es el precio pagado para liberar a un esclavo o a un prisionero. Esto no indica un pago a Satanás. El rescate es ofrecido a Dios para satisfacer su justicia e ira en contra del pecado. El precio pagado fue la propia vida de Cristo mediante una expiación en sangre. Es entonces el significado de la cruz. Cristo sometiéndose a sí mismo al castigo divino contra el pecado en nuestro lugar y sufrir el choque de la ira divina en lugar de los pecadores. Fue la copa que el Hijo tendría que beber. Amén. El Cordero que quita el pecado del mundo. Desde el fracaso de la primera pareja, la humanidad entró en una caída sin remedio. Es decir, que el hombre libre de continuo al mal. Dios decidió destruirlos por medio de un diluvio y comenzar de nuevo. Pero a pesar de eso, el hombre no deja de pecar. Más tarde, Sodoma y Gomorra fueron destruidos a fuego por su maldad. ¿Así está? El mundo siempre estaba en caos sufriendo al pueblo de Israel. El sistema levítico solo apaciguaba la ira de Dios por los pecadores. El mundo, lleno de maldad, necesitaba un Salvador que cortara el pecado de raíz. Juan capítulo 1, versículo 2. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: el siguiente día vio a Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Isaías capítulo 1, versículo 1. Isaías 1, capítulo. Ven luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuera como la grana, como la nieve será emblanquecido. Si fuera rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y lo oiréis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y seréis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de igual lo ha dicho. Amén. Sin sangre no hay remisión de pecado. La Biblia nos da a entender en el Antiguo Testamento la gran importancia de la sangre. La Biblia dice en Levíticos 17:11: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí Dios nos dice que la vida consiste en la sangre, y que la misma sangre haría expiación de la persona. Tan grande es el significado de la sangre que Dios prohibió a toda persona comer de ella. Este pasaje presenta la razón para el derramamiento de la sangre del animal expiatorio y su significado para la expiación. Se asociaba la sangre del animal con su vida, así que la sangre expiaba el pecado humano a costa de la vida. En otras palabras, los seres humanos no tenían que dar su vida por el pecado, porque la vida del animal era el pago en su lugar. Amén. Continuación, este principio de expiación sustitutora mediante la sangre del otro ayuda a la importancia de la sangre de Cristo para recibir la nuestra carne o pacto.
Cuando Jesucristo derramó su sangre en la cruz, el Dios libre por el pecador, y con su sangre el infinito valor y no tuvo pecado delante de Dios, su sangre y vida. Y da por resultado las fuerzas completas por nuestra primicia. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado si uno no hay por sangre, y si no creer en nuestra sangre, no se redención. Amén. Cristo, un sacrificio perfecto. Hasta este punto hemos estado viendo lo más sobresaliente que la Biblia dice acerca del sacrificio que Jesús haría por la humanidad. Desde que el pecado entró en la humanidad, las consecuencias del pecado, el simbolismo de los sacrificios y sus requisitos, pero también la promesa gloriosa de redención. Cada uno de los sacrificios u ofrendas en el Antiguo Testamento tipificaba el sacrificio de Cristo. Ahora veremos el cumplimiento de estos sacrificios en Jesús y por qué fue un sacrificio perfecto. Para que el sacrificio de Jesús fuera perfecto, debía de cumplir con los siguientes requisitos. Debía de ser vicario, sustituto, propiciatorio, expiatorio y victorioso. Solo el hecho de que Jesús se sometió a la voluntad de su Padre quiso decir que su sacrificio fue perfecto, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y todo lo que Jesús hizo fue perfecto. Amén. Fue vicario. Cristo no murió por su propia causa, sino por la causa de los demás. Este es el significado de la palabra vicario. Este fue el significado de la palabra vicario. Cristo fue vicario. Cristo no murió por su propia causa, sino por la causa de los demás. Por la causa de los demás. Amén. Fue sustituto. Cristo sufrió la muerte como castigo por el pecado, como sustituto por el pecador. El hombre desde el principio fue destituido de la gloria de Dios como castigo debido a su pecado. Al parecer no había nada que se pudiera hacer, pero es ahí cuando Jesús, el Redentor, vino a este mundo a entregar su vida por la humanidad. Este hecho hace que se convierta en sustituto, porque en la cruz Él tomó nuestro lugar. Amén. Buen propiciatorio. Otro de los aspectos de la muerte de Cristo es el buen propiciatorio. Es decir, la muerte de Cristo por los pecadores santificó la naturaleza justa de Dios y su orden moral, quitando así la ira de Dios en contra del pecador arrepentido, para que todo aquel que en él creyere fuese salvo. Por medio de este aspecto de nuevo Cristo demuestra su amor por la humanidad. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Fue expiatorio. Desde el principio era necesario un sacrificio que fuera perfecto para pagar por el pecado. Jesús, por medio de su sangre, expió nuestros pecados. Es decir, fue un sacrificio que limpió el pecado. Desde el momento que aceptamos el sacrificio expiatorio de Cristo, nos cambia totalmente. Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Fue victorioso. Cuando recordamos los últimos momentos de nuestro Salvador Jesús en la cruz, podemos sentir dolor en nuestros corazones, podemos llorar y nos podemos entristecer por su sufrimiento. Las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El motivo por el cual Jesús se humilló hasta lo sumo fue por su gran amor hacia nosotros los pecadores. Pasó el primer día, pasó el segundo día, y seguramente Satanás celebraba con sus demonios la supuesta victoria sobre Jesús en la cruz. Pero se les había olvidado que Jesús había dicho que al tercer día resucitaría. San Marcos capítulo 9, versículo 31 dice:
porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Amén. A continuación, cuando llegó el tercer día, la tumba de Cristo tembló, la tierra se estremeció, y no dudamos que hasta el mismo infierno se estremeció por el poder de Cristo que resucitaba, obteniendo la completa victoria sobre Satanás y su poderío, cumpliendo así lo escrito en 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y a nosotros que habíamos estado muertos en pecados, nos dio vida y victoria juntamente con Él. Colosenses 2:13-15. Y a vosotros estando muertos en pecados, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exilió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Nos reconcilió. Ese es uno de los muchos beneficios del sacrificio de Jesucristo. El pecado había puesto la fatal separación entre Dios y el hombre. Éramos enemigos de Dios, pero el glorioso sacrificio de Cristo cambió nuestra condición que estábamos, ya que nos reconcilió. Colosenses 1:19-21 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante de la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra frente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén. Una vez para siempre. El sistema levítico consistía en cada día estar ofreciendo sacrificios por los pecados. Estos sacrificios nunca podían quitar los pecados, solo los cubrían. Para obtener el perdón de pecados necesitamos algo más grande que estos sacrificios, que a la misma vez tuviera o llenara los mismos requisitos de ser un sacrificio santo, inocente, sin mancha y perfecto, y que sobre todas las cosas fuera de una vez y para siempre, que borrara los pecados pasados, presentes y futuros que la humanidad pudiera cometer. Todos estos requisitos los llenó Cristo cuando fue sacrificado en la cruz. Hebreos 10:11-12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. El poder de la sangre de Cristo. El concepto de la redención en el Nuevo Testamento gira en torno a la sangre de Jesucristo. Cristo vertió su sangre inocente en la cruz a fin de quitar los pecados de la humanidad y reconciliarla con Dios. Mediante su sangre efectuó, 1. el perdón de los pecados de todos los que se arrepienten y creen. 2. el rescate de los creyentes del poder de Satanás y de los poderes del mal. 3. la justificación de todos los que creen en Él. 4. limpieza de las conciencias de los creyentes para que sirvan a Dios sin culpa y con plena confianza. 5. la santificación del pueblo de Dios. 6. la apertura del camino para que los creyentes se acerquen a Dios por medio de Cristo a fin de hallar gracia, misericordia, ayuda y salvación. 7. la garantía de las promesas del nuevo pacto. 8. la continua aplicación de su poder salvador, reconciliador y purificador a los creyentes a medida que se acercan a Dios por medio de Cristo. Oh, qué preciosa es la fuente que nos hace blancos como la nieve. No hay otra fuente más que la sangre de Cristo. ¡Amén! Por su sangre tenemos redención. La sangre de Cristo tiene poder. Cuando la sangre de Jesús fue derramada en la cruz, esa sangre nos redimió. Nadie ha derramado sangre por la humanidad. Solo Cristo lo hizo. Esa sangre preciosa nos redimió. Porque cuando la sangre de Jesús nos cubre, el poder de Dios es derramado. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Amén.
Y ahora somos un pueblo santo y redimido para nuestro Dios. Apocalipsis 5, 9, 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho para nuestro Dios.